¿Qué tal? Vamos a ver en este vídeo los formatos de datos en Excel. Vamos a ver, como dado que Excel es un programa de análisis de datos y existen múltiples tipos de datos diferentes, es necesario aprender a asignar, aplicar a cada dato su formato correspondiente. Aquí os he puesto un ejemplo con, bueno, todos los posibles tipos de datos que se pueden dar en Excel y vamos a ir viéndolos uno por uno. Lo primero que hay que saber es que una cosa es el dato en Excel y otra el formato del dato. No son exactamente lo mismo, ¿eh? Es decir, si yo aquí pongo el formato moneda a un dato y hago clic en la celda, veo que aquí me pone 10,00 euros y en cambio en la barra de fórmulas me aparece 10. Es decir, este sería el dato y y este sería el formato del dato. Es decir, yo escribo 10 solo, no escribo 10,00 y luego el símbolo del euro. No, yo escribo simplemente 10. Y luego le digo al Excel cómo tiene que presentar ese dato después. Entonces, eso facilita mucho la introducción de datos sin necesidad de tener que andar poniendo además a mano el formato correspondiente. Bueno, para empezar, el formato general. El formato general es el formato que tienen los datos antes de aplicarle ningún otro formato específico. Si yo escribo 1000, pues se me va a poner en formato general, no tiene ninguna otra peculiaridad. Si pongo palma, pues me va a poner en formato general. Bien, formato numérico. El formato numérico ya presenta más variaciones, como veis, es decir, el formato numérico yo puedo, si escribo un 10, ¿vale? Y luego puedo ponerle si quiero más decimales o menos, si quiero el punto de separación de miles, que aquí no lo he puesto, pero ahora lo pondremos, si lo quiero en formato número negativo en caso de haber introducido el negativo, etcétera. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, para aplicar el formato a un dato se puede hacer de varias maneras, puedo seleccionar la celda y venir aquí a la pestaña de inicio, número y a este cuadro desplegable. Y si el formato no es demasiado complejo ni sofisticado, lo puedo coger de aquí. En este caso, número, me lo pondría con 2 decimales, ¿no veis? Es el modo por defecto de este cuadro. Podría seleccionar, bueno, para determinados formatos se me asigna un icono específico, formato contabilidad, que no es el mismo que formato moneda, como veremos, formato porcentaje, formato millares, etcétera, con punto de separación. Bueno, como no son 1000, pues no me lo ha aplicado, pero bueno. Y aquí, para aumentar o disminuir decimales uno por uno. Aumentar decimales, hago clic aquí y voy aumentando. Hago clic aquí y me pongo aquí, disminuir decimales, voy reduciendo. Y si ya quiero algo más sofisticado, lo que tengo que hacer es venirme o aquí y darle a más formatos de número, o bien, que me lleva aquí, ¿vale? Y en la pestaña números donde puedo establecer un formato más complejo, o bien me voy aquí a la flechita esta de todos estos bloques y llego al mismo sitio. Entonces, aquí en número puedo decirle qué número de posiciones decimales quiero, si quiero usar separador de miles, o si es un número negativo, en qué formato me lo tiene que mostrar, si rojo sin signo, rojo con signo, etcétera, rojo, en fin. Entre este y este no veo mucha diferencia, pero bueno. Entonces, si le doy a aceptar y aquí en lugar de 10 pongo 1000, me lo va a poner con el punto de separación de miles. Bien, ya está. No podemos ver uno por uno con todos los ejemplos porque nos estaríamos 1000 años, pero bueno, para que os hagáis una idea. El formato moneda, pues lo mismo. El formato moneda es un formato número, pero con un símbolo de moneda. Entonces, yo me voy aquí y en moneda le digo, pues número de posiciones decimales y aquí el símbolo de moneda que yo quiero. No tiene más complicación, simplemente que hay muchos, hay dólares, euros, libras, etcétera. Es cuestión de buscar el que yo quiero y aplicarlo. El siguiente formato es contabilidad. Contabilidad se confunde muchas veces con moneda. ¿Por qué? Porque aquí nos ponen un icono para aplicarlo. Entonces la gente ve las monitas estas y cree que es formato moneda. No, eso es formato contabilidad. Se diferencia del formato moneda en varias cosas. Una, la más importante es que no nos permite alinear los números de otra manera que no sea a la derecha. Es decir, si yo selecciono esto y le doy al centro
o a la izquierda, como veis, no cambia. En cambio, en moneda, si lo puedo alinear al centro, lo puedo alinear a la izquierda. Formato de contabilidad, la idea es poder tener los números agrupados a la derecha para poder hacer cálculos mentales con los números. En fin, y otra diferencia es que el símbolo de moneda no se coloca junto con el número, sino a la izquierda separado. Y otra es el tratamiento que se da a los ceros. Si yo aquí pongo 0, me pone el 0, bueno, lo voy a poner aquí, 0, ¿vale? Me lo pone así. Si yo aquí pongo 0, no me muestra el número, Bueno, ya está, esa es la diferencia que existe. Por lo demás, nada. Por lo demás es igual a moneda. Fecha, esta ya tiene más miga. El formato fecha nos permite escribir la fecha de una manera muy rápida, muy corta. La manera más corta que existe, que se me ocurre a mí es, por ejemplo, si tenemos 1 del 1 del 24, pues escribir 1-24, ni siquiera hace falta escribir el año completo. Y de hecho, si es el año actual, ni siquiera haría falta escribir el año, Por defecto se pone el año actual. Y hago intro y se me pone en el formato que yo he aplicado. Por defecto se aplica fecha de formato corto. Pero si yo quiero otro formato, me voy aquí, o botón derecho. Otra manera de aplicar el formato es botón derecho y nos vamos a formato de celda, aquí en el menú emergente. Le doy aquí y aquí puedo elegir la fecha que yo quiera. Cuidado, porque no os saldrán las mismas fechas en función del idioma que tengamos seleccionado aquí. Yo lo tengo en español España, ¿vale? De manera que vosotros tendréis que ponerlo igual porque los ejercicios están pensados para los formatos ofrecidos en este idioma, Entonces, una vez lo hemos seleccionado, pues podemos coger el formato que nos parezca, Si yo quiero esto, pues le doy aquí y se me pone en este formato. Simplemente, luego también, nada, simplemente eso. Y creo que no tiene más historia lo del formato fecha. Aquí nos sale la muestra de cómo aparecerá la fecha que nosotros hemos puesto en concreto, mientras que aquí nos aparecen fechas estándar genéricas para que nos hagamos una idea del formato. Bueno, le damos a aceptar y una cosa importante en las fechas es que ya cuando ponemos nosotros una fecha, se nos aplica automáticamente el formato, un formato de fecha. Es decir, si yo pongo aquí 1 del 2, se me aplica un formato de fecha determinado, y aquí me aparece una fecha. Pero en realidad el Excel internamente no trata las fechas como fechas, ¿vale? Las trata como números. Si nosotros cogemos aquí y le ponemos a esta fecha el formato general, nos aparecerá un número. ¿Qué significa este número? Este número es el número de días transcurridos entre el 1 de enero del año 1900 y la fecha que hemos puesto en la celda. ¿De acuerdo? De manera que esa manera de tratar las fechas permite al Excel hacer operaciones con fechas. Es decir, si restamos dos fechas, ponemos la más reciente, moderna, primero, y la más antigua después, la fecha de hoy, por ejemplo, menos la fecha de hace 2 semanas, lo que nos da es el número de días que han transcurrido entre las dos fechas, lo cual es muy útil no solo para calcular el número de días transcurridos entre dos fechas, sino también número de semanas, número de años, etcétera, si dividimos el resultado entre 7, entre 365, etcétera. Muy bien, entonces facilita mucho los cálculos. Como veis aquí, todo esto son fechas que he puesto en formato general. Si lo pongo en formato fecha, me aparece aquí. El siguiente tipo de datos es porcentaje. Cuidado, porque el formato porcentaje confunde a mucha gente que tiende a aplicarlo de la siguiente manera. Escribe, por ejemplo, quiere poner 10%, escribe 10. Voy a aplicar primero el formato general aquí. Aquí, escribe 10, intro, luego se va aquí y aplica el formato porcentaje. Y esto está mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el formato porcentaje multiplica la cantidad por 100, ¿de acuerdo? Entonces, si yo he puesto 10, te va a poner 1000%. Si he puesto 1, te va a poner 100%. Pues el 1, la unidad, es el 100% en realidad, si lo pensáis. Entonces, hay dos maneras de evitar esto. Una es poner 0,1
intro y luego venir aquí y aplicar el porcentaje si yo quiero el 10% y no el 100%, o bien puedo poner directamente 10 y luego el % a mano, y entonces ya me lo aplica en formato porcentaje. ¿De acuerdo? Esto tenéis que ir con cuidado con esto porque mucha gente se confunde, bueno, ya lo sabéis. Luego, los siguientes dos formatos son anecdóticos. Fracción y científica no lo vamos a usar casi nunca, Entonces, bueno, la científica, esto significa 9,00e más 15, un 9 seguido de 15 ceros, Si os fijáis aquí, es lo que hay en la celda. Este es el dato real, el 9 seguido de 15 ceros. El formato texto es muy sencillo, no tiene ninguna opción de configuración, pero cuidado porque en ocasiones tenemos números en una hoja de Excel que donde hemos importado los datos pues, de internet o de otro programa de hoja de cálculo o de un programa de procesador de textos, lo que sea. Nos los pone en formato texto, los datos numéricos, y entonces a la hora de hacer algún cálculo nos da error. Entonces hay que andar con mucho ojo de que los datos numéricos tengan formato numérico o por lo menos formato general, pero no formato de texto, Bien, el formato especial sí es interesante para determinados tipos de datos como códigos postales, teléfonos, números de seguridad social, etcétera. Es decir, si yo aquí aplico un formato general, ¿vale? Se me va el cero a la izquierda, lo veis. En cambio, si me veo aquí formato de celdas y le digo formato especial de tipo código postal, me va a añadir el 0 a la izquierda. Si yo pongo yo qué sé, 913868 un número de teléfono, y luego le digo formato especial y formato especial de tipo número de teléfono, pues me lo va a aplicar también. ¿Lo veis? Bien. Y finalmente dejo para otro vídeo los formatos personalizados que son más largos de explicar. Venga, hasta luego.